¿Alguna vez usted ha orado y por un periodito de tiempo y de ahí dejó de orar por algo? ¿Alguna vez usted oró y no se cumplió por lo que usted había orado? ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a orar por algo y dejamos de orar con el tiempo? A veces se nos olvida, o a veces decimos, tal vez no fue la voluntad del Señor, o tal vez no quiso así. Entonces muchas veces nosotros empezamos oramos por algo y después lo que sucede es que a veces se olvida, o ya dejamos de orar, nos cansamos, nos rendimos y ahí está bien, que se haga la voluntad del Señor. Bueno, a veces nosotros no hemos aprendido a orar y hoy vamos a aprender cómo orar efectivamente o cuál es la oración efectiva. Entonces el Evangelio de ahora nos enseña cuál es una oración que va a ser efectiva que nosotros debemos hacer. Entonces vamos a tener un poco la pantalla ahí. Entonces primero lo que alcanza a leer, el primer versículo dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces vemos en el primer versículo que dice que lo que va a seguir en la enseñanza, cómo nosotros debemos de orar. Entonces Jesús dice que Él nos va a mostrar la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y lo que sigue es la parábola, y la parábola enseña de una viuda. Había una viuda y había un juez. Este juez era malo, no le importaba a Dios. Él sabía que existía Dios, pero no le importaba a Dios. Y si no le importaba a Dios, menos le iba a importar a la demás gente. Entonces dice que así de malo, pero vemos que después ese juez malo, le responde a la viuda. Entonces veamos lo que dice el 2. Dice también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él? ¿Cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo primero que aprendemos es que orar es una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Necesidad es algo que yo necesito. Y si yo necesito, eso tiene que ser cumplido. Entonces, si la oración es una necesidad, es porque yo necesito llenar algo. ¿Será físico? ¿Será espiritual? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que llena la oración? ¿O qué es la necesidad que cumple la oración en nuestras vidas? Entonces vemos de que orar es una necesidad espiritual y por ende una necesidad física. Si usted está bien en su interior espiritualmente, eso va a tener consecuencias en su físico. Usted puede estar bien físicamente, pero si no está bien espiritualmente, emocionalmente, eso va a transmitirlo a su cuerpo y de ahí vienen muchas consecuencias. Entonces, por eso la oración es una necesidad espiritual que nuestro espíritu necesita. Entonces, vemos primero es que la oración es una necesidad. En otras palabras, yo necesito orar, porque al final el versículo dice: hallará. Cuando el Señor venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Es decir, si yo tengo fe, yo voy a orar. Si yo tengo fe, yo voy a mantenerme en oración. Pero si yo no tengo fe, no lo voy a hacer. Entonces, y si yo oro, mi fe va a ir creciendo. Entonces, la fe, la oración va a ir alimentando la fe. Y la fe es algo espiritual. Entonces, si usted ora,
va a ir alimentando su fe, le va a ir dando de comer a su fe. Pero si usted no ora, su fe no va a crecer, lo espiritual no va a crecer. Entonces por eso necesitamos, y Jesús termina diciendo, ¿hay alguien con fe aquí? Y va a sonar como el Titanic, ¿hay alguien aquí con vida? ¿O hay alguien que tiene fe aquí con ustedes? Dice Jesús. Cuando yo venga, voy a encontrar fe en ustedes. Y todos levantan la mano, sí tenemos fe. Demuéstrenmelo orando. Demuéstrenme lo que están orando. Y entonces voy a creer de que ustedes tienen fe. Y si alguien respondió, no tenemos fe, empiecen a orar y van a ver cómo su fe va a ir creciendo. Podemos tener fe y orar, pero podemos orar sin tener fe. Entonces dice, primero, la oración es una necesidad. Segundo, vemos que debemos de orar siempre. Debemos de orar siempre. Y lo tercero que aprendemos es y no desmayar. La oración es una necesidad, debemos orar siempre y no debemos de desmayar. En otras palabras, cuando yo ya empecé a pedir por algo y ahora recuerde cuándo fue la última vez que usted oró por algo y se le olvidó o dejó de orar. Primero, recuerde que si ya puso la mano, como dice, si ya puso la mano en el arado, ya no puede dar vuelta atrás. Es decir, yo empecé a pedir por esto, voy a continuarme orando. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cómo? Sin desmayar, en otras palabras, no rendirme. Yo ya decidí orar por esto, voy a seguir orando hasta que el Señor conteste o hasta que se me haga justicia, y no voy a rendirme hasta que esto sucede, porque de ahí vemos que la viuda, vemos que dice que la viuda entonces va a recibir. Después dice el versículo 2 diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios y ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él. ¿Qué dice? Venía a él. Noten que no dice que vino. Había una viuda que vino un día al juez. Y después, ¿qué hizo la viuda? Nada se supo. Su archivo que de petición ya nunca más lo volvieron a sacar, porque ya no hubo necesidad de que alguien dijera, ¿dónde está mi archivo de que quiero que me hagan justicia? Y a veces muchos de nosotros solo oramos una vez y pensamos, oh bueno, Dios ya no me contestó, tal vez no era la voluntad del Señor, y usamos la voluntad de Dios como una buena excusa. Y a veces podría estar bien, pero no siempre es así, porque muchos de nosotros somos conformistas y decimos, no fue la voluntad del Señor, después de orar una o dos veces. Yo creo que debemos decir, tal vez no fue la voluntad de Dios, tal vez después de 3 años o 4 años orando todos los días. Pero la viuda dice que venía a él. Dice, en aquella ciudad una viuda la cual venía a él continuamente. Venía a él y venía a él, y venía todos los días. Y después sigue diciendo, hazme justicia de mi adversario. Su petición de esta viuda era que ella quería justicia. ¿Y a quién le pedía justicia? A un juez muy malo, que no era justo, y le estaba pidiendo justicia. Y dice que hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, dice. Él no quiso hacerle justicia. La viuda ya había venido varias veces, muchísimas veces, pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es que ha venido tanto, ha venido todos los días, ya me agotó la paciencia, ya me tiene hasta aquí. Entonces dentro de sí dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo otra vez, que siga viniendo continuamente, me agote la paciencia. Entonces vemos que ella venía continuamente a pedir justicia. No fue solo una vez, como muchos de nosotros, que tenemos a Dios y aquí no hay nadie, ellos vienen a las 6:30 de la mañana, o van a otras iglesias, que oran al Señor solo como 9:11. Para muchos creyentes que no tienen fe o creen tener fe, oran a Dios
o tienen a Dios como el 911. Cuando yo estoy enfermo, ahora sí, Señor, tengo esto. Cuando estoy pasando esto, Señor, tengo esto. Después se acabó la emergencia, ya se fue la ambulancia, ya no hay problema, ya estoy bien. Aquí no hay nadie, pero hay muchos creyentes que así son. Y lo malo es de que cuando Dios no contesta ese 911 que hicieron y no levantan el teléfono, se enojan con Dios. Dios no me contestó. ¿Cuántas veces oraron? ¿Cuántas veces llamaron? Una vez. Una vez. Pero dice que ella venía de continuo. Es decir, yo no tengo que usar a Dios solo 911. Yo no tengo que llamarle, orar a Dios solo cuando lo necesite, porque en otras palabras estoy usando a Dios y no lo tengo como mi Señor o como mi Dios. Entonces dice que venía de continuo, dice, me agota la paciencia. Y dijo el Señor, esto es lo que dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Y ahora viene la primera pregunta, y aquí hay dos preguntas. Perdón, hay tres preguntas. Entonces la primera pregunta es: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no va a ser justo con nosotros? Si este juez, que era malo, que no respetaba a Dios y no le importaban los hombres o el ser humano, si este que era malo, Dios no va a contestarle a sus escogidos o a los creyentes, no le va a contestar Él a esa pregunta. Y nuestra respuesta automáticamente es sí, porque Dios es bueno. El problema es que tal vez no estamos orando como la viuda. El problema es que pedimos una vez o dos veces o tres veces o una semana, después ya no pedimos. Tal vez ese es el problema. Y no es de que Dios no nos ha respondido, si tal vez nuestra oración no ha sido la adecuadamente. Después dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Ahora mira aquí la segunda parte de esta pregunta. ¿Cuándo claman estos escogidos? Estos que tienen fe. ¿Cuándo? Día y noche. Clamamos nosotros así al Señor día y noche cuando estamos pidiendo. Primero vemos que venía a Él de continuo, ahora día y noche. Entonces dice el Señor: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Déjeme decirle algo, estas palabras del Señor, y Jesús mismo lo está diciendo. Y si usted cree en Dios, usted debe de creer esto. Si usted le pide al Señor día y noche, tiene que estar seguro de que Dios le va a responder, de que Dios le va a dar respuesta. Eso es lo que nos promete Jesús. Si usted ha orado de continuo, ha orado al Señor siempre, ora día y en la noche, tenga por seguro de que esta palabra del Señor se va a cumplir. Pero si yo solo oré una temporada, yo no sé si tal vez de pura misericordia a veces el Señor responde. Pero si quieren hacer una oración efectiva en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad, en cualquier situación que usted necesite, esta es la oración verdadera. Primero, orar siempre, sin desmayar, todos los días, de continuo, día y noche. Y después dice, ¿se tardará en responderle? Dice, Él se va a tardar cuando yo oro. Y esa pregunta es, si yo oro día y noche, de continuo, siempre, ¿se va a tardar el Señor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo estoy orando efectivamente, mi oración es efectiva. Estoy orando al Señor primero, siempre, sin desmayar. Y después continuamente, día y noche. Entonces dice el Señor, si lo hacen así, Dios no se va a tardar. Dios no se va a tardar. Dice, ¿se tardará el Señor? La respuesta es no. Y dice el versículo 8, os digo que pronto, ¿cuándo? Pronto, ¿cuándo es pronto? No es pronto pizza allá, es pronto, ¿cuánto? Pronto es ya, lo antes posible. ¿Por qué? Porque estamos orando adecuadamente. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta es, si yo, o la respuesta a esa pregunta, si yo no estoy haciendo esta oración, tal vez es porque no tengo la suficiente fe. Y si yo no estoy orando al principio, es por eso es mi respuesta que no tengo fe, porque yo me alimento, la oración va a alimentar mi fe.
Y cuando yo tengo fe, entonces yo voy a ser como la viuda. Voy a orar día y noche y de continuo sin desmayar hasta que Dios responda. Si yo tengo fe, yo voy a poner la mano, yo voy a pedir por esta enfermedad, por esta necesidad, y no voy a desmayar ni me voy a rendir hasta que Dios responda. ¿Cuándo? Día y noche. Esa es una oración que el Señor va a contestar. Pero si solo oramos de pasaditas y después nos enojamos con Dios que no quiso contestarlo, entonces no hemos orado adecuadamente. Como alguien dice, si yo busco algo, lo busco hasta encontrarlo. Si yo pido algo, lo pido hasta recibirlo. Si no lo he recibido, ¿por qué yo paré de pedir si no lo he recibido? ¿Por qué yo paré de orar si no he recibido respuesta? Yo tengo que parar de orar hasta que tenga la respuesta, ya sea un sí o un no. Pero yo no voy a dejar de orar hasta que no tenga una respuesta. Esa debe ser nuestra oración efectiva. El problema también está en el principio, que la oración es una necesidad. Si nosotros no vemos la oración como una necesidad espiritual, nunca vamos a tener una vida de oración y por ende nuestra fe no va a estar suficiente grande para orar día y noche. Pero si yo tengo fe, yo me estoy alimentando espiritual, yo voy a orar en el día y en la noche. En el día y en la noche. ¿Cuántos de nosotros, cuándo fue la última vez que nosotros oramos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos? En el día y en la noche. ¿Cuándo sería la última vez? A veces yo pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? Y dice, y toda la gente contesta, yo oro. Lo hago cuando voy en mi carro, está muy bien. Oro cuando estoy trabajando, está bien. Pero hemos nosotros dedicado un tiempo específico durante el día para orar. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dedicamos un tiempo específico para orar al Señor? ¿Es bueno orar en mi carro? Qué bueno. ¿O estoy orando en el trabajo? Qué bueno. Pero ¿cuándo nosotros dedicamos un tiempo en el día y en la noche para orar al Señor? Y yo les tengo un reto ahora. ¿Qué tal si oramos 1 hora al día? ¿Qué tal si oramos 30 minutos al día? ¿Qué tal si oramos 10 minutos al día? Lo voy a hacer más fácil. ¿Qué tal si oramos 1 minuto al día? ¿Tenemos nosotros ese tiempo suficiente? ¿Tenemos esa fe para mostrársela al Señor por medio de nuestra oración? Podemos orar 1 minuto al día. Yo siempre oro 2 veces al día con tiempo específico, cuando me levanto y cuando me acuesto. La oración más grande es cuando yo me acuesto. Pero cuando yo me siento en mi cama y empiezo a orar al Señor, o busco un espacio para orar al Señor, y mi oración del día, usted tal vez dirá, yo no sé qué voy a orar, no sé qué orar. Hay muchísimo que orar. Por ejemplo, mi oración en la noche es, me pongo a darle gracias a Dios por el día que me dio, por lo que estoy haciendo. Y si se me viene alguien de ustedes en la mente, digo, Señor, te pido por la hermana Linda, no sé qué esté pasando ahora, cómo estuvo su día, te pido que la bendigas. De repente se me viene otro nombre, yo digo, esa carita, no me recuerdo el nombre, pero recuerdo esa carita, Señor, tú la sabes, te pido por ella. Y todos los nombres que se me vengan, hay muchísimo que orar. Se me viene el nombre de alguien más y te pido por ella, no sé qué está pasando, qué está haciendo ahorita. Y se agranda, cuando siento la oración se hizo grande. Pero a veces es que no sé qué orar. Empiece a orar, a pedirle al Señor por esto, por el otro, por el otro. Y va a ver cómo va a empezar a ser un hábito. Y cuando usted empiece a orar, su fe va a empezar a crecer y se va a convertir en, cuando usted pida por algo, va a ser como esta viuda, que va a orar siempre, día y noche y sin desmayar. Y esa es la oración efectiva. Esa va a ser nuestra oración que nosotros necesitamos usar. ¿Está usted orando por algo? Empiece a usar este método. ¿Ha empezado usted a orar? ¿Cuál es lo que usted ha orado? O algo en su vida que usted necesita orar. Este es el método correcto. Tengo que orar ¿cuándo? Día y noche. Una vez en el día y otra vez en la noche. Y esto es lo más clásico, lo más simple, porque hubieron otros oradores como el caso de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, pero Jesús nos pone 2 nada más. El profeta Daniel oraba en la mañana, mediodía y en la tarde. Y Jesús, bueno, les voy a quitar uno, oren solo 2 nada más.
Jesús nos da dos. Oren en la mañana y oren antes de acostarse. Ese es el reto que nos da el Señor ahora. ¿Quiere que el Señor le conteste su oración? Yo les prometo, de acuerdo a la palabra del Señor ahí, porque el Señor nos promete ahí, si nosotros somos lo que dice el verso 7, que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es una pregunta. ¿A quiénes? Que clama a Él día y noche. Si usted es una persona de estas que clama al Señor día y noche, tenga por seguro de que por lo que usted está pidiendo va a venir, porque es una promesa de Dios día y noche. Los reto ahora entonces ustedes, y quiero que incline su rostro donde está. ¿Cuándo, y piense usted, cuándo fue la última vez que yo específicamente oré al Señor en la mañana y en la tarde? Tal vez lo han estado haciendo, qué bueno, pero tal vez no lo ha estado haciendo, pero ahora yo quiero decir, Señor, yo me comprometo a orar contigo día y noche, una vez en el día y otra vez en la mañana, y un minuto. Yo les reto ahora que oremos al Señor, aunque sea un minuto, aunque sea un minuto en la mañana, un minuto en la tarde,